Oye, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar la cantidad de decisiones que tomamos cada día que, bueno, igual no son del todo nuestras? Uf, totalmente. Es algo constante. Esa sensación, ¿no? De dejarse llevar, a veces sin saber muy bien por qué. Es que la influencia social está por todas partes, vaya. Sin duda. Pues justo de eso queríamos hablar hoy, ¿verdad? De cómo la presencia de otros, ya sea real o incluso imaginada, pues nos afecta. Afecta a lo que pensamos, a lo que sentimos, a cómo actuamos. Como decía Alport, ¿no? Exacto. Esa es la definición clásica. La idea es meternos un poco a fondo en los mecanismos que hay detrás, tanto los generales como los que, bueno, los que se dan dentro de los grupos. Ver un poco el cómo y el porqué de todo esto, con los materiales que tenemos. Muy bien. Y yo creo que un buen punto de partida es diferenciar dos tipos fundamentales de influencia, como hicieron Deutsch y Gerard. Por un lado, la influencia informativa. A ver, informativa. Sí, es cuando no estamos seguros de algo, ¿sabes? Y entonces buscamos pistas en los demás. Miramos qué hacen otros para saber cómo actuar o qué es lo correcto. Es lo que se llama validación social. Ah, vale. Como cuando dudas qué restaurante elegir y vas al que tiene más gente, pensando, bueno, si está lleno será por algo. Justo eso. Y este tipo de influencia, la informativa, suele calar bastante. Cambia nuestras creencias internas. Entiendo. ¿Y la otra? La otra es la influencia normativa. Aquí la motivación es distinta. No buscamos tanto la verdad, sino encajar. Seguimos las normas del grupo para ser aceptados, para evitar que nos rechacen o, bueno, para ganar aprobación. O sea, más por el qué dirán o por pertenecer. Exacto. Es el cómo deberíamos comportarnos según el grupo. Y esto a veces lleva a una conformidad más, digamos, superficial. Haces algo de cara a la galería, pero igual no te lo crees del todo. Vale, vale, entiendo la diferencia. Pero, claro, más allá de estas motivaciones grandes, hay como trucos, ¿no? Técnicas concretas para influir. Los textos mencionan algunas de Cialdini. Sí, son los famosos principios de influencia. Uno es la comprobación social, que está muy relacionado con lo que decías de la influencia informativa, ¿no? Nos fijamos en lo que hacen otros que se parecen a nosotros. Totalmente. Y hoy en día, con Internet, esto se multiplica. Piensa en las reseñas de los productos, los me gusta, las listas de lo más vendido. Claro. Son señales constantes que tiran de este principio. Guían nuestras elecciones, a veces sin que nos demos ni cuenta del poder que tienen acumuladas. Ya ves. Y luego está la autoridad. Esa tendencia a creer o hacer caso a figuras que vemos como expertas o con poder. El clásico anuncio del dentista recomendando una pasta de dientes. Ese mismo. O un médico o un supuesto experto en cualquier cosa. O simplemente alguien con una bata blanca a veces. Cierto. Y la escasez. Esa funciona siempre. Lo que es limitado o exclusivo, de repente nos parece mucho más valioso. Las ofertas de últimas unidades, tiempo limitado, solo para los primeros 100, juegan directamente con eso. Nos da miedo perder la oportunidad. Totalmente. Bueno, y si pasamos a cómo funciona todo esto dentro de los grupos. Moscovici hablaba de 3 procesos, ¿no? Normalización, conformidad e innovación. Eso es. 3 formas distintas en que la influencia se manifiesta en un colectivo. A mí la normalización me parece fascinante. Es eso de crear una norma donde antes no había nada, ¿verdad? El experimento de Sheriff es increíble. Sí, el del punto de luz en la oscuridad, el efecto autocinético. Que la gente al final se ponía de acuerdo en cuánto se movía el punto, aunque en realidad no se movía. Exacto. Como la situación era ambigua, la gente usaba las estimaciones de los demás como referencia. Y lo interesante es que esa norma que creaban juntos luego persistía, incluso cuando volvían a estar solos. Vaya. Demuestra que, ante la incertidumbre, los juicios de los demás no solo nos influyen por agradar, sino que realmente informan nuestra percepción de la realidad. Pero luego está el otro lado, la conformidad, que es cuando cedemos a la presión del grupo aunque nosotros veamos las cosas de otra manera. El experimento de Ash con las líneas, ese sí que da que pensar. Muchísimo. Era una tarea súper simple, ¿eh? Ver qué línea era igual a otra. Obvio, a simple vista. Sí, sí. Pero cuando varios cómplices, puestos de acuerdo, empezaban a dar respuestas claramente erróneas, de forma unánime, pues un porcentaje muy alto de participantes, un 36.8% de las veces más o menos, acababa diciendo la respuesta incorrecta también. Pero, a ver, si era tan obvio, ¿por qué cedían? ¿Era miedo a hacer el ridículo o...? Principalmente era influencia normativa, sí. El miedo a desentonar, al rechazo del grupo.
Las variaciones que hizo Ash lo dejaron claro. ¿Qué factores influyen más? Pues mira, la unanimidad de la mayoría era clave. Bastaba con que uno de los cómplices diera la respuesta correcta para que la conformidad bajara en picado. Anda. O sea, tener un aliado marca la diferencia. Muchísimo. También bajaba si podían responder en privado, claro. Y curiosamente, aumentaba si la tarea era más ambigua o si había algo en juego, como recompensas o castigos. Entiendo. Pero no siempre gana la mayoría, ¿no? A veces son las minorías las que consiguen cambiar las cosas. ¿Eso sería la innovación? Efectivamente, la influencia minoritaria existe, aunque es más difícil. Para que una minoría influya, necesita ser muy consistente ¿Consistente en qué sentido? en mantener su mensaje a lo largo del tiempo, mostrarse segura y comprometida con su postura. Pero ojo, sin ser dogmática. También necesitan cierta flexibilidad. Claro, para no parecer simplemente cabezotas. Eso es. Y su influencia suele ser diferente. No tanto una sumisión pública, sino más bien provocar un proceso de validación en la mayoría. Hacen que los demás se replanteen las cosas. A menudo ese cambio se ve más en privado o a largo plazo. Es una conversión más profunda. Interesante. Y nos queda un último fenómeno que es, bueno, quizá el más inquietante. La obediencia a la autoridad. Ya no es la presión difusa del grupo, sino una orden directa. Sí, y aquí el referente absoluto es el experimento de Milgram. Uno de los más famosos y, la verdad, controvertidos de toda la psicología social. El de las descargas eléctricas, ¿verdad? Ese mismo. Los participantes creían que estaban dando descargas eléctricas de verdad, cada vez más fuertes, a otra persona, que era un actor claro, cada vez que fallaba una tarea de memoria. Y lo hacían porque un experimentador con bata blanca se lo ordenaba. ¿Y los resultados fueron? Demoledores. Un 65%, casi 2/3 de los participantes, llegaron hasta el final, hasta la descarga máxima de 450 voltios, que estaba etiquetada como peligro, descarga grave, a pesar de los gritos, las quejas, los silencios fingidos del aprendiz. Es que es escalofriante pensarlo. Cuesta creerlo. Sí, lo es. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo pudo Milgram explicar esa obediencia tan extrema? Bueno, Milgram habló del estado agéntico. Es como si la persona entrara en un modo mental distinto. Deja de sentirse responsable de sus actos y se ve a sí misma como un simple agente. Un instrumento que cumple las órdenes de la autoridad. Como si la responsabilidad se trasladara al que manda. Exacto. La responsabilidad se difumina. También influyen otras cosas, claro. La socialización previa, que nos enseña a obedecer a las autoridades desde pequeños, y la forma gradual en que iban subiendo las descargas. Empezaban poco a poco. Ya, es fascinante y un poco perturbador ver cómo funcionan todos estos mecanismos. Hemos visto la influencia informativa, la normativa, las técnicas como la autoridad, la escasez. Y dentro de los grupos, la normalización, la conformidad, la obediencia. Pero también, y esto es importante, la posibilidad de cambio desde la minoría, la innovación. Es un panorama completo. Y la clave, yo creo, es darse cuenta de lo increíblemente poderosos que son estos procesos. Actúan todo el tiempo, moldeando nuestras decisiones, las individuales y las colectivas, muchas veces sin que seamos conscientes. Están en la base de casi todo lo social. Sin duda, entender esto es fundamental. Y, para cerrar, si te parece, una pequeña reflexión final. Ahora que hemos recordado cómo la unanimidad de un grupo, como en el experimento de Ash, o la presión de una figura de autoridad, como en el de Milgram, nos puede llevar a actuar en contra de nuestro propio juicio. La pregunta es, ¿hasta qué punto ser conscientes de estos mecanismos nos vacuna contra ellos? Buena pregunta. El simple hecho de saber que existen nos prepara para reconocerlos y, quizá, responder de otra manera la próxima vez que nos encontremos en una situación así. ¿O caeremos igual? Es algo sobre lo que creo merece la pena seguir pensando.